Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Amigos, son las 12:35 minutos del mediodía. Vamos a conversar el día de hoy con Miguel Marco Trillano. Él es escritor, crítico, docente, licenciado en letras con magíster en literatura venezolana y estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, en España. Y hemos escogido hablar acerca de quién fue Pablo Neruda. Ricardo Neftalí Reyes era su nombre real, adoptó como nombre artístico, como seudónimo el de Pablo Neruda, pero es un hombre que tuvo un impacto muy fuerte no solamente en las letras, sino también en la política, en su tiempo, en su Chile natal, teniendo además una serie de cargos, una serie de funciones más allá de la meramente literaria. Pero vamos a conocer de la mano del profesor Marco Trillano quién fue Pablo Neruda y cuál fue el aporte que dejó no solamente, como digo, en las letras, sino también en la política del tiempo que le tocó vivir en la primera, por lo menos en los primeros 50, 60 años. 70, en el 70 y pico murió Pablo Neruda del siglo pasado. Profesor Marco Trillano, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Le saludo en Agenda de Éxitos, Unai Amenábar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Unai, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue o qué podemos decir de lo que fue la vida de Pablo Neruda? Bueno, casi todos los que están escuchando y los que están ahí en el estudio saben de Neruda, por una o por otra referencia. Primero, es un autor que se estudia o se estudiaba, no sé cómo está ahora, me imagino que sí, en bachillerato. Y creo que ese fue nuestro primer contacto con la poesía de Neruda. Sí. Luego, últimamente ha estado muy de moda su nombre por el tema de las investigaciones acerca de que si no murió por causas naturales, sino envenenado. Realmente un tema en el que yo no he indagado mucho, Okay. más de lo que puedo leer, porque bueno, también estos temas recientemente, nosotros aquí en Venezuela vivimos eso, son temas que se ponen de moda, que es como la reivindicación de algunas figuras de la historia o de la literatura, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, de lo que puedo dar fe es de la calidad de su obra. Exacto, vamos a empezar por allí. ¿Cómo son los inicios o el acercamiento de Neruda? Porque de verdad que uno sabe de Neruda, como dice usted, en bachillerato, posiblemente por los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y sobre todo el poema 20 muy recitado hasta por humoristas, ¿no? Porque comienza con una manera un poco particular, aquello de... se me va ahorita el inicio de aquel poema. Pero cuéntenos, ¿cómo comenzó Neruda y si solamente hizo poesía o incursionó en otras áreas, o sea, o en otros géneros? Muy bien. Fundamentalmente, fue un poeta. Okay. También tiene libros, crónicas acerca de su propia vida, libros autobiográficos que se escapan al género de la lírica, aun cuando su escritura podemos decir que se caracteriza justamente por eso, por el manejo de las imágenes, de la evocación, de los recuerdos, llenos como de mucha sensibilidad, de mucha nostalgia. Uh-huh. Yo siento que Neruda es un poeta más bien de tinte existencialista, en el sentido de que es un poeta que se enfrenta a la vida y trata de descubrir su razón de ser en el mundo, ¿no? Uh-huh. Independientemente de las etapas que han estado bien demarcadas en la historia de la literatura, de las etapas de su poesía. No sé si recordarás, Unai, que de Neruda se habla de 4 etapas: una etapa de poesía amorosa, donde muy bien menciona ese libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fue su segundo libro.
Ese libro es del año 24 y su primer libro es Crepusculares, del año 23. Ok. Lo ¿Qué edad escribe- tenía? Era muy joven para ese momento, ¿no? Sí, bueno, él nace en el 1904. O sea, un hombre de 19, 20 años, cuando empieza Exactamente. a escribir esas maravillas que quedaron pues para todos nosotros como legado, ¿no? Para la historia. Sí, que se han convertido en un clásico de Ujú. la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Un clásico es una obra que rebasa las épocas cuando fue escrita, pues, y que se puede leer en cualquier cultura y se puede percibir perfectamente, ¿no? O sea, sabemos que el Quijote es un clásico y uno no tiene que ser un hombre del Renacimiento para poder entenderlo. Tú puedes Así ser un es. japonés del siglo XXI y disfrutar esa obra. Bueno, Neruda se ha convertido o se convirtió en un clásico justamente por el tratamiento que él da a la palabra en su poesía. Ujú, ujú. Luego, si me permites, se habla de otras, por lo menos otras tres etapas. Aparte de esta etapa de poesía amorosa, también hay una etapa de una poesía eh, como ya, de una etapa de una poesía surrealista en donde se mencionan sus libros Residencia en la Tierra. Ok. Esto no es otra cosa que la búsqueda de sí mismo. En realidad, la aparición de Neruda dentro del panorama de la poesía universal tiene que ver justamente con las vanguardias, con esta vanguardia surrealista, que son los años 20, no solamente en Europa, sino tuvieron repercusión inmediatamente en América Latina, ¿no? Ujú. Y después de esa etapa de residencia en la tierra, que es mi preferida, porque hay un trabajo con el lenguaje que va más allá de ese lenguaje sencillo. Neruda es un poeta que confunde, porque este, uno siente que lo está entendiendo, que es un lenguaje simple, pero cuando entras en las imágenes, te encuentras con un nivel de complejidad que te hace pensar en qué es lo que estás leyendo. Luego vino una etapa de una poesía más comprometida, la llaman la etapa de la poesía social. A esa etapa pertenece su libro España en el corazón Ujú. y casi que paralelamente tenemos el canto general, que es una poesía más de carácter épico, ¿no? Luego el, esa simplicidad que nosotros sentíamos, pero que era difícil de apreciar. Yo reto a quien sea a que tome uno de esos 20 poemas de amor Ujú. y descifre las imágenes que están allí. Claro, fíjate, bueno, estaba tratando de recordar antes el famoso poema 20 que comienza: Ajá, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, exacto. por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta, puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo la quise y a veces ella también me quiso. O sea, nos llena más de imágenes que uno no sabe si son de esperanza o son muy dolorosas esas imágenes, ¿no? O Sí, aquel famoso me gusta cuando callas porque está como ausente, ¿no? También sí, nos lleva a otra imagen completamente distinta, pero eso está marcado en su fase como poeta amoroso, un poeta sí, dedicado, que la poesía dedicada al amor, pero lo que nos está diciendo también tiene como otros derroteros la intención de su poesía. muy bien, Unai, creo que sí, creo que no es solamente el tema amoroso, Ujú. porque es un tema como de autodescubrimiento. Ok. Por eso es que hablo de un cierto existencialismo. Y toda la poesía de Neruda está permeada por ese autodescubrimiento, independientemente de la etapa a la que nos queramos referir, ¿no? Tiene también accionar político, ¿no? Fue senador en Chile. Entiendo que le tocó vivir también momentos complicados, digamos, desde el punto de vista político, de lo que ocurría en la Chile de su tiempo. Así es. Neruda perteneció al Partido Comunista Chileno, Ujú. no hay que olvidarlo, y además ejerció cargos como embajador y cargos públicos en la época de Allende, Ujú. de Salvador Allende.
Y en aquel momento, ¿por qué estaba pasando Chile? Digamos, ¿cuáles eran la realidad política, sobre todo hace aquellos años tal vez 30, 40, ya en la plena madurez de Neruda? Sí, como digo, él perteneció al Partido Comunista Ujú. y Chile estuvo casi que inmediatamente en esa transición la izquierda llega al poder con Allende a través de bueno, no quiero cometer imprudencia porque Ujú. no soy historiador y lo que tengo son las referencias de las películas, que son muchas, Ujú. que se han hecho sobre la vida de Neruda. Creo que la última es justamente una película chilena, que me pareció como bastante pausada, no es ni elogiosa Ok, ni tampoco trataba de ser bien realista, tampoco era la figura de Neruda no está desprestigiada allí para nada. ok. Me pareció Recordemos, nació en 1904 y murió en el año 73 y murió, entiendo que muy pocos días después del golpe de Estado de Pinochet al gobierno de Allende, cuando él ostentaba también una posición importante dentro de lo que era la izquierda chilena, y eso es lo que de alguna manera ha dado pie a las investigaciones que se están revelando ahora. Entiendo que es un sobrino de él el que está pues desempolvando todo lo que fueron las circunstancias en las cuales falleció Pablo Neruda. Y bueno, al regreso de la pausa, profesor, porque tenemos que hacer una pausa muy hasta bien. ahora, me gustaría entrar un poco más también sobre lo que se está comentando y sobre todo el legado que ha podido quedar para el resto digamos, de los latinoamericanos, de los chilenos y cualquier persona interesada en la literatura que haya marcado la impronta de Pablo Neruda como escritor. Hacemos una Muy pausa bien. y ya volvemos con mucho más de Agenda Éxitos. Estamos conversando hoy con el profesor Miguel Marco Trillano, escritor, crítico, docente, licenciado en letras, con magíster en literatura venezolana y estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, en España. Ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En Laboratorio Clínico Examina estamos comprometidos en ofrecer a nuestros pacientes y también a la comunidad médica exámenes de laboratorio con impacto clínico que permitan al especialista la toma de decisiones rápidas. Y es por ello que en Examina hemos incorporado nuevas pruebas y tecnología de punta para el diagnóstico rápido y seguro de las enfermedades infecciosas. Comunícate con nosotros y conoce las ventajas de las pruebas Film Array para el diagnóstico sindrómico de infecciones respiratorias, gastrointestinales, meningitis y sepsis. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Una es en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas. La otra es en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta. Y en La Castellana, en las instalaciones del DICI, el Diagnóstico Integral San Ignacio, tercer piso de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Encuéntranos en Instagram como @laboratorioexamina y en nuestra página web examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados, una empresa del Grupo Vargas. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra, esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia. Calidad en familia. Bueno, atención fanáticos del fútbol, tenemos unas noticias realmente emocionantes. Ahora puedes ver los 7 partidos de la temporada 2023 de la Liga Fútbol en Inter por Gol TV HD. Si eres cliente de Inter Televisión Satelital, Fibra Hogar o Inter Cable con caja, tienes activo tu plan HD, puedes sintonizar el canal Gol TV HD y disfrutar de todos los juegos jornada a jornada del balompié venezolano con la mejor calidad de imagen y sonido. Así que vive toda la emoción del fútbol venezolano desde la comodidad de tu hogar. Para más información visita inter.com.be y sigue la ruta por la estrella. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:53 minutos del mediodía. Hoy conversando en la Agenda de Éxitos a propósito de la vida, de la obra, de la muerte de Pablo Neruda. Pero como hemos venido esbozando a lo largo de la entrevista, el caso de su muerte ha estado en los últimos días en los titulares de la prensa porque uno de sus sobrinos ha estado desempolvando el caso, porque se estima que su muerte no fue accidental, que fue asesinado, tampoco fue suicidio. Bueno, hay toda una serie de polémicas y de visiones acerca de lo que fue la muerte de Pablo Neruda allí en 1973, a 2 semanas de haber sido derrocado por Augusto Pinochet del gobierno de Allende. Vamos a escuchar un trabajo que preparó nuestra compañera María Claudia Falanelli precisamente a propósito de este caso. El poeta chileno Pablo Neruda ha vuelto a hacer noticia 50 años después de su muerte, precisamente por la causa. Al momento de su deceso, Neruda estaba enfermo de cáncer de próstata con metástasis y su certificado de defunción señalaba que la muerte fue por caquexia cancerosa. Sin embargo, el contexto en el cual ocurrió el fallecimiento y posteriores declaraciones abrieron la puerta a la posibilidad de que haya sido un asesinato. Neruda era uno de los aliados más destacados del gobierno de Salvador Allende, quien fue derrocado en un golpe militar 12 días antes de su muerte, por lo que su sobrino asegura que el presunto asesinato fue obra del régimen de Augusto Pinochet.
Esta teoría ha sido respaldada por el ex chofer de Neruda, Manuel Araya, quien en 2011 aseguró que el Premio Nobel de Literatura había sido envenenado antes de su muerte. Ahora, tras una década de investigaciones, un panel de expertos internacionales ha entregado un tercer informe sobre la posible causa de muerte. Los científicos encontraron en el cuerpo de Neruda un tipo de bacteria potencialmente tóxica que de manera natural no debería estar allí y confirmaron que estaba en su organismo cuando murió. Sin embargo, fue imposible determinar si le inyectaron la bacteria o si provenía de alimentos contaminados. Según expertos, el informe presentado generó más preguntas que respuestas, pero la jueza encargada del caso, Paola Plaza, declaró que lo consideraría una prueba importante, pues si se determinase que Neruda fue envenenado, Plaza podría presentar cargos penales a posibles responsables. Bueno, pues así están las cosas con relación a la noticia, casi 50 años después de la muerte de Pablo Neruda, donde todavía están investigando cuál puede haber sido la causa real de su fallecimiento. Y estamos conversando hoy con Miguel Marco Trillano, escritor, crítico, docente, licenciado en letras con magíster en literatura venezolana y estudios doctorales de la Universidad de Salamanca, en España. No sé si tiene algún dato adicional acerca de lo que está haciendo este caso por la investigación de la muerte de Neruda, profesor. La verdad, Unai, es que no lo he seguido de cerca. Agradezco el micro que acaban de hacer público, porque me da como más datos. Sin embargo, yo tiendo a desestimar esto, porque la verdad es que esto... Respeto, por supuesto, las investigaciones y quienes están haciendo un trabajo seguramente muy serio, pero estos son tiempos, como que de reivindicar ciertas figuras. Fíjense todo lo que pasó con nosotros y la figura de Bolívar. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto eso sea publicidad, y no quiero opinar porque me parece que podría estar irrespetando la labor de los investigadores. Claro. Pero sí entendemos que Neruda estaba muy enfermo ya para el momento de su muerte, ¿no? Con un cáncer avanzado, incluso en alguna película, no sé si fue el cartero o alguna otra donde se relata la relación de él con ese cartero que lo tenía en contacto con sus amores. Sí. Da que pensar eso, que ya era un hombre que estaba en el final de su vida, ¿no? Exactamente. Sí, la noticia que yo tenía era justamente de que había fallecido por causas naturales, pues, sí, por enfermedad. Y lo que pasa es que estas figuras que trascienden lo terreno se convierten en como una suerte de mitos. ¿Sí? Ahora, yo creo que más allá de cuál haya sido la causa de la muerte de Neruda, que obviamente era un individuo incómodo para los gobiernos, no me gusta utilizar estos términos, pero para los gobiernos de derecha, sí. Más allá de eso, a uno lo que debe interesar es la obra, en nuestro caso, la obra literaria. Claro. Además terminó un poco como apartado de la vida cotidiana, ¿no? Él termina prácticamente, no sé si autoexiliado, pero sí como bastante apartado en Isla Negra o Piedra Negra, algo así es el nombre de la población donde él vivía, ¿no? Isla Negra, sí. Isla Negra, exactamente. Que no es una isla, la gente tiende a confundirlo. Y después la película esta, Il Postino, sí, basada en El cartero de Neruda, la novela de Escármena, también como que refuerza la idea de que vivía en una isla y no, pues, lo que sí vivía era aislado. Ok. Bueno. ¿Qué nos queda de Neruda, digamos? ¿Cuál es el principal aporte, incluso para gente de su generación? Porque también estuvo luego todo lo que fue el boom, sobre todo de la novela latinoamericana, pero no sé si al insertarlo allí también en ese boom de la literatura latinoamericana, junto con, pues no sé, con García Márquez o con Vargas Llosa, con todos esos escritores, incluso la propia Isabel Allende, no sé, está apartado, digamos, pertenece a otra generación, a otro grupo. Si lo vamos a insertar por la trascendencia de su obra, por lo popular que se ha hecho. Pero bueno, de todas maneras la poesía y la narrativa no van como mucho de la mano. ¿No?
siempre son géneros distantes. A la poesía la gente la estudia menos que la narrativa por la dificultad que ofrece el lenguaje. Yo te hablaba al comienzo de esas imágenes que él utilizaba que a veces son difíciles de desentrañar. Ujú. Aparentemente es una poesía sencilla, pero cuando uno entra en las imágenes se da cuenta de que no lo es tanto. Claro, todo esto viene con el trabajo de la metáfora. Cuando el ser humano se consigue frente a una situación que puede haber vivido y podemos todos reconocerla, a una situación que de alguna manera le afecta mucho, tiende a contar esa situación, pero en poesía a veces las palabras no alcanzan para eso. Entonces se forman estas imágenes todas complejas, Ujú. todas surrealistas, todas elaboradas, que no es otra cosa que intentar transmitir a quien te está leyendo Ujú. eso que tú sentiste exactamente. Así es. Entonces, Bueno, pues precisamente por todo ese trabajo, profesor, bueno, logró el gran mérito mundial de haber obtenido en 1971 el Nobel de Literatura, siendo yo creo que fue el segundo poeta chileno que lo obtuvo, ¿no? Gabriela Mistral el primero y creo que él fue el segundo, si no me falla la memoria. Gabriela Mistral, que fue maestra de Neruda, además. Ah, imagínate, ese dato sí no lo sabía. Sí, para eso yo recomiendo mucho ese libro de memorias de Neruda que se llama Confieso que he vivido. Ok, bueno, pues una buena manera también de acercarnos al trabajo y a la obra de Pablo Neruda. Muchísimas gracias, profesor. El tiempo lamentablemente pues se nos queda corto Muy bien. siempre cuando tratamos de esta gente tan interesante. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Miguel Marco Trillano, escritor, crítico, docente, licenciado en letras con magíster en literatura venezolana y también estudios doctorales de la Universidad de Salamanca en España. Y bueno, estamos hablando del año 71 cuando ganó el Nobel, el 73 cuando murió Neruda, pero ahora nos vamos al año 1975 con el tema que fue pues el más popular